¿Sí? Ya, grabando. Déjame compartir pantalla. Todos los permisos. Todo. Me dicen si se ve la presentación, ¿eh? ¿Se ve mi pantalla? Sí. Sí, se ve bien. Ya. Solo déjenme quitarle un juguete a la Maiko, si no va a estar ahí. Mango, espérate. Oye, pero ¿será un perro o es un Ewok? Yo no estoy seguro que es un perro. Es un filtro. Es una raza mixta. Es un Mogwai. Claro, le hicieron un mod al perro. Ya, perfecto. Al Irra se le cayó la pantalla, parece. Claro, no, estoy tratando de. Ahí sí. Ya, Ahí sí. súper. La idea es que vayan haciendo comentarios, preguntas. Es como un conversatorio, ¿les parece? Así que, Luchín, si tú me puedes ir leyendo esas preguntas, si es que hay, me las comentas. Ya, perfecto. Ya. Bueno, bienvenida a este sábado 29 de enero, 10 de la noche, la segunda noche del Global Game Jam versión 2022. Hago clases de dibujo enfocado a la animación 2D aquí en Viña y les voy a compartir un poco de lo que le muestro a los chicos en la clase de dibujo. Es una mezcla entre un poco el dibujo en la historia del hombre y un dibujo en la cultura popular, en el cómics. Entonces la idea es que si quieren vayan haciendo preguntas, comentarios o experiencias personales con el dibujo, ya que son las más importantes. Así que para comenzar, le damos... yo estudié diseño industrial y siempre he dibujado, siempre he andado con croqueras, siempre he tratado de como hacer un registro de lo que yo veo. Por ejemplo, en las clases de diseño siempre trataba de dibujar lo que veía, ¿cierto? Mis compañeros, ahí, a mis profes de la sala, ¿cierto? Con un achurado, con un dibujo rápido. Y eso que me ayudó a ir creando una especie como de trazo rápido. Por ejemplo, en un viaje a México, rápidamente puedes croquear, ¿cierto? El espacio, los objetos, estos son aviones, ¿cierto? Entonces, como que puedes contar una historia rápidamente. Por ejemplo, desde la ventana del avión, rápidamente hizo un avión que iba partiendo ¿cierto? Por la pista de aterrizaje o de despegue, como quieran verlo. Y también hice el volcán, el Popocatépetl, desde la ventana del avión. Entonces uno se da cuenta que hay como un trazo rápido. Hay un trazo que dibuja rápido y que trata de registrar, como se le dice en diseño industrial, una situación arquitectónica, una situación de luz también puede ser, de proporciones. Y también existe este dibujo de registro que, por ejemplo, hago a veces dibujos de lo que como, por ejemplo, de lo que comí en el avión. Puedes ir observando cómo dibujas una taza y en el fondo uno, ¿qué es lo que hace? Uno va creando como una memoria visual. Hay una memoria que uno se acuerda cómo es una taza luego, cuando ya vas dibujando en otros tiempos para otras cosas, te acuerdas cómo es una bandeja, cómo es un plato, y ocurre algo interesante que es lo que yo llamo la memoria de la mano, que aunque ustedes no lo crean, así como un guitarrista agarra una guitarra y puede agarrar cualquier guitarra y hace una canción con esa guitarra, con el dibujo es lo mismo. La mano tiene una memoria que cuando toma un lápiz y ya has dibujado algo, tu mano se acuerda. Y todo está enfocado, este dibujo, a que se puedan hacer storyboard. En animación, recordemos que hay un proceso que es la preproducción, que es la que nos permite ahorrar tiempo en el proceso narrativo, ¿cierto? Tú puedes rápidamente ir dibujando las secuencias, las escenas, ¿cierto? De la historia que quieres contar y de una forma rápida, con un par de lápices, un par de colores, empiezas a dibujar rápido y empiezas a narrar tu historia. Entonces, habiendo dicho eso, si tienen alguna pregunta, ¿alguien de ustedes dibuja, por ejemplo? ¿Le gusta dibujar? Sí, yo dibujo.
o dibujaban cuando chicos. Por ejemplo, ¿qué es lo que te gusta dibujar? A mí, personajes más que nada, ¿Ya? personajes en diferentes situaciones, con diferentes expresiones, tratando de exagerar un poco las expresiones sobre todo. Perfecto. Y también dibujar con mucho color. Ahora estoy metiéndome harto en lo que es acuarela. Entonces Sí, te iba a trato decir como que te de... vi un par de acuarelas ahí en el Facebook. Ah, sí. Sí, súper interesante porque el otro día me junté con un amigo que, bueno, él es psicólogo, ya no dibuja, pero por ejemplo estuvimos conversando con esto del tema del dibujo, ¿por qué hay gente que deja de dibujar, por ejemplo? ¿Por qué cuando niños todos dibujamos, ¿cierto? Y cuando crecemos hay gente que les da vergüenza dibujar, como le dice, a ver, dibuja algo, no, no, me da vergüenza. Entonces como que él recordaba que él es pésimo para el dibujo, pero a él le gustaba dibujar goles, él es fanático del fútbol, entonces en clase dibujaba goles, dibujaba la cancha de fútbol, entonces como que se pasaba el rollo de las jugadas de goles, lo cual es súper interesante porque al final, ¿qué hay ahí? Ah, se ve como el forro. Se ve transparente. Sí. A ver. Ah, buenísima. Ah, Lupin, the third. Y aquí está Chucho, en 3D. Oh, la media figura, El compadre, weón. proceso. El A ver, proceso. ponla. Buenísima. Cuando la pintura se transforma en, o sea, el dibujo se transforma en pintura. Ahí ya aplicando distintas técnicas. Sí. Bueno, y como ustedes se han dado cuenta, la mayoría de ustedes que son gamers se han dado cuenta que el dibujo y la animación tiene mucho que ver con los videojuegos. O sea, la industria de videojuegos como que atrapa todo el resto ¿cierto? Como de los talentos, ya sea dibujo, creo que pinturas digitales, fondo, arte, etc. Entonces, como si nos fuéramos al origen de esto, hay que pensar que el hombre cuando dibujaba, ¿cierto? Dibujaba porque necesitaba atrapar su entorno. Miraba, ¿cierto? Los caballos, el bisonte, y no sabía cómo se llamaba. Tienen que imaginarse una cueva hace 30.000 años, ¿cierto? Con una fogata, con las primeras tribus tratando de comunicar esto. Y es interesante que lo hayan hecho a través del dibujo. O sea, antes de hablar, antes de crear un lenguaje, dibujaron. Y si uno se da cuenta, por ejemplo, cuando nosotros escribimos ahora, eso es un dibujo. Esa letra, ¿cierto? Ese estilo que uno dibuja, la manera en que uno hace una A, una E, etcétera, es un dibujo en sí. Entonces, por ejemplo, en esta manada de caballos de hace 30.000 años, en la caverna de Chauvet, en Francia, encontraron estos dibujos, ¿cierto? De una cierta ingenuidad, ¿cierto? Donde el hombre intentaba atrapar, ¿cierto? Su entorno, entender o a comprender. Yo nunca he tenido la oportunidad de visitar estas cavernas, me encantaría, pero si alguno de ustedes lo ha hecho, por favor, comparte esa experiencia porque me imagino que debe ser increíble. Y por ejemplo, en China con la invención del papel, ¿qué creen que pasó cuando apareció el papel? ¿Qué es lo que ocurrió culturalmente? Imagínense, la invención del papel fue un adelanto tecnológico tal como el Internet de ahora. O sea, de repente el papel te permitió sacar la información de tu pueblo, ¿cierto? La información de tu tribu afuera, y el dibujo ya no se quedaba en la caverna. Te lo podías llevar a otra cultura y viceversa. Otra cultura podía venir con papeles, con dibujos, con escritos. Y si pensamos también, como les comenté antes, cada, cada ideograma, ¿cierto? En China es un dibujo, es un símbolo. Entonces, por ejemplo, en este papiro del el monje borracho, el año 1049, ¿cierto? Vemos registrado ese momento. O sea, alguien dibujó esto, alguien escribió algo, y así la información podía compartirse, ¿cierto? Podían viajar con papel, etcétera.
Y por ejemplo, ya en la Edad Media aparecen estas situaciones de color donde el dibujo todavía tiene una cierta ingenuidad, ¿cierto? Todavía es plano, es 2D, no hay profundidad. Y pensemos también que esto es pre-imprenta, donde cada hoja era única, o sea, cada hoja de estos manuscritos tenían que ser hechos de una forma individual. Y si querían hacer otro, tenían que copiar este. Entonces piensen también en el adelanto que ocurrió después con la imprenta, y también nos da a pensar de la importancia, por ejemplo, del papel, que esto que es tan simple, que lo tenemos en la mano, que lo arrugamos, ¿cierto? Que se raya, que se rompe, ¿cierto? Que lo botamos al suelo, lo importante que es, o sea, lo importante que fue en su momento como herramienta. Entonces, antes de arrugar un papel, ¿cierto? Recuerden eso. Y en el Renacimiento ya el dibujo llega a tal calidad, porque la observación fue tal, ¿cierto? Que ya artistas como Leonardo da Vinci atrapan ya las proporciones del dibujo. Ya el dibujo es perfecto, es el caballo, ¿cierto? Es de casi de una mitología, ¿me entienden? Es como heroico, es como con músculo, ¿cierto? Con sombra. Y eso se debe a la observación. Y también en el Renacimiento hay que pensar que el dibujo era la base para todas las artes, era para la arquitectura, la pintura, la escultura, ¿cierto? El dibujo era la manera inicial que todos debían primero, ¿cierto? Ser talentosos en el dibujo para poder llegar a las otras artes. Y Leonardo da Vinci, en su estudio de caballos, que es muy famoso, porque casi nos norma, ¿cierto? Las proporciones de este animal, bueno, así también como el hombre Vitruvio, llega a una perfección. Pero luego el hombre, tratando de encontrar una nueva forma de expresión, ¿cierto? Llega Pablo Picasso en 1938 y deconstruye el dibujo. O sea, la perfección que se había logrado, al parecer no era suficiente, había que buscar otras formas de expresión, de dibujar. Y tienen que ponerse en el caso, en la época de 1938, cuando Picasso muestra este dibujo, porque ya esto ya lo hemos visto cientos de estos dibujos así, con planos, ¿cierto? Casi con otras proporciones. Y imagínense en el momento, cuál habrá sido la opinión, ¿cierto?, de la gente cuando Picasso llega y llega con estos dibujos. Y bueno, y la expresión más grande del estilo de Picasso, el cuadro gigante de Guernica, que no sé si lo conocen, que es una obra magnífica, así, espectacular, abstracta. Entonces, al parecer, siempre el dibujo ha tenido como tres conceptos, ¿cierto? Atrapar, en el sentido de atrapar el entorno con el dibujo, ¿cierto? Comunicar, porque un dibujo para uno, la verdad, que no sirve mucho si es que no se muestra. Y entretener. Siempre hay que pensar que el dibujo sirve para entretener, también para enseñar. Entonces, ¿quién podría negar que uno no se entretiene viendo dibujos? O aprende de mejor forma. Y aquí, si es que tienen alguna pregunta, antes de avanzar. Luis, a lo mejor viene después, pero en este tema del dibujo, ¿cómo lo vinculas tú, por ejemplo, a los cómics y después al videojuego? ¿Antes teníamos algo como esto? O sea, porque hoy día el papel es una consola, o el papel es Exacto. Es una tablet. una tablet, ¿sí? Es un pixel, es algo electrónico el dibujo ahora, ¿cierto? Si lo pensamos de esa forma, como que ya esto ya emigró a la pantalla, ya como que todos dibujan en tablet, ¿cierto? Lo cual está bien, pero lo que yo trato de enseñarles como a mis alumnos es que creo que es necesario aprender a dibujar primero con lápiz y papel,
como para partir por lo básico. En el fondo, no siempre vas a tener un tablet para dibujar o para tratar de contar una historia, ¿cierto? O para decir, mira, este es el personaje que estoy pensando, plum, 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 dibujar. ¿Me entienden? Entonces, esa pregunta te la voy a responder ahora mismo, Luchín, porque en 1910 comenzamos con, esto es gracias a los periódicos, ¿cierto? El papel, el soporte papel con los periódicos en 1910 daba cabida a muchas historias, ¿ya? Y una de estas historias, que fue una de las más famosas, que es Little Nemo, el pequeño Nemo de Winsor McCay, contaba la historia de un pequeño niño que soñaba todas las noches, que su cama le salían patas y llegaba a una tierra que se llama Slumberland, que es la tierra de los sueños. No sé si alguno de ustedes ha leído o había conocido este personaje, el pequeño Nemo. Bueno, es importante porque muchos cómics que vinieron después tomaron esto, tomaron esta idea, tomaron el estilo también. Piensen que en 1910 ya se dibujaba de esta forma súper elegante. Miren la arquitectura, cómo el dibujante logra atrapar un espacio arquitectónico en las columnas, ¿cierto? También personajes fantásticos, también el color es muy importante. Entonces hace una construcción visual muy interesante que creo que está muy adelantada para 1910. O sea, el pequeño Nemo todavía es actual. En 1930 llega ya ¿cómo se llama? El género de la ciencia ficción. Pensemos en autores como Julio Verne, ¿cierto? Méliès, H.G. Wells, que fueron los pioneros en contar estas historias de otros planetas. Y uno de los personajes más, si se puede decir, más conocidos y más influyentes fue Flash Gordon de Alex Raymond en 1930. ¿Y por qué es tan importante Flash Gordon? Uno, por el dibujo de Alex Raymond. Fíjense en la sombra, ¿cierto? En las proporciones, en la forma en que él achura, ¿cierto? Las sombras. Esto piensen que está hecho a mano, o sea, en papel, tinta china. Tampoco había Typex en 1930. Entonces piensen el talento de Alex Raymond para dibujar estas tiras del periódico de Flash Gordon. Y también Flash Gordon influyó directamente en George Lucas cuando creó la Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias es Flash Gordon, es la versión de él de Flash Gordon, en la época cuando él quería hacer esta épica espacial. Los derechos de Flash Gordon no estaban disponibles, estaban comprados por Dino De Laurentiis, que luego hizo su propia versión con la música de Queen. Pero George Lucas dice, ok, perfecto, ni un problema, voy a tener que inventar mi propio Flash Gordon. Y nace, ¿cierto?, la Guerra de las Galaxias. En 1950 nace, creo que uno de los géneros más influyentes, creo, de todos los tiempos, que es el género de superhéroes. Imagínense esto en 1950, cuando Bob Kane y Bill Finger crean a Batman, y pensar que estamos en el 2020 y todavía estamos viendo películas de Batman, estamos viendo cómics de Batman. Entonces, vean la genialidad en el fondo. Es tal que muchos dibujantes, muchos artistas han pasado por Batman. Todos quieren contar su propio Batman. Y en especial existe un dibujante que se llama Neil Adams, que tenía este estilo de Batman. Ahora, piensen un poco en cómo el dibujo, ¿cierto?, le da un peso como intelectual a la historia, como que uno cree que una persona vestida de murciélago va a salir a combatir el crimen, ¿cierto? Es como un concepto bien como extraño, pero con el dibujo ese concepto uno compra esa historia, como que uno entra a esa historia y uno cree en Bruce Wayne, ¿cierto? Y uno quisiera ser Bruce Wayne o Bruno Díaz, como se llamó en Latinoamérica. Entonces, en lo personal me gusta más Batman que Superman, por eso no lo puse.
y además que creo que el mérito de Batman es mayor porque no tiene superpoderes, sino que tiene su físico y su mente. Ahora, Batman siempre fue un detective, eso fue siempre con una cualidad que él siempre tuvo, que después como que se le fue quitando, yo no sé por qué, pero una de las cualidades importantes era que Batman era un hombre y era inteligente, podía encontrar pistas y toda esta época de Neil Adams, él como que le dio mucho énfasis en eso. Me imagino que todos han visto las películas de Batman. ¿Y quiénes son sus... En esto podemos debatir mucho, pero ¿quiénes son sus Batman favoritos? Para mí, Michael Keaton. Para mí también Michael Keaton, todo el rato. La trilogía de Nolan, La definitivamente. trilogía de Nolan, perfecto. Oye, A nadie le Ricardo, gusta Batfleck. No sé, no sé. ahí poniendo Fuera de aquí aquí. en el completo. ¿Ah? El único esta que charla. le gusta Batfleck. No sé. Mira, O honestamente, Pattinson. a mí me gustó el Batfleck, lo encontré bueno, lo encontré entretenido. El diseño del traje y sobre todo toda esa escena como onírica, cuando sale como con un abrigo, así como en un mundo post-apocalíptico, eso lo encontré perfecto. Eso para mí fue lo más entretenido de la película. Así como que una película con eso ya es como ya me cautivaste, Ben Affleck. Oye, pero Concha, ¿tú viste Batman cuando eras chico o por qué cachaste de Michael Keaton? Ah, sí, pues no, sí lo vi cuando era chico. Po. Me acuerdo de esa primera Batman que vi. Sí, No, me dejó loco, me dejó loco. Es que todo el estilo de Tim Burton que estaba incorporado ahí era como perfecto. sí, Sí. sí. Pero en todo caso, en términos de película, me gusta más la trilogía de Nolan. Ya, perfecto. Pero Sí, el Batman en sí, el que más me gusta es Michael Keaton. sí. Hay que pensar también que nosotros, yo por lo menos crecí con ese Batman chistoso, el de Adam West, ¿cierto? Ah, yo también. Que es como irreverente, que en el fondo no sé en qué momento pasamos de este cómics así, ¿cierto? A Adam West, que es como una especie de, que los gringos le llaman estilo así como medio camp, así como medio, como que colorinche, ¿cierto? Como que nada tiene sentido. El Bati repeledor de tiburones, por ejemplo, como que es interesante saber que es una época. Entonces, después pasamos a Keaton, que es serio, que tiene un autazo, ¿cierto? Que es oscuro, que es Tim Burton todo el rato. Entonces, a mí eso me llamó la atención. Y no sé si se acuerdan, pero el soundtrack tenía música desde YouTube hasta Prince. Bueno, y el tema de Batman, ese es clásico, que creo que quedó para siempre. Pero tiene un soundtrack, si no lo han escuchado, bien, bien kitsch. Aunque igual la serie animada de Batman, igual era súper buena. O sea, espectacular. Uf. O sea, esa serie, la de los 90 estamos hablando, ¿no? ¿Sí? Sí. Esa serie, o sea, es creo que una de las mejores series de animación que Warner ha hecho. El año pasado yo vi de nuevo la Liga de la Justicia animada de esa época, que Ah, tiene el mismo Batman. ese es New Frontier, parece, ¿no? ¿Se llama? Me refiero a la serie animada de la Liga de la Justicia, la que era normal. Aún no me Perfecto. veo la ilimitada. Ya, buenísima. Sí, esa serie, yo creo que Bruce Timm se Bruce llama el Timm, ese era. artista que le dio como ese estilo a Batman o a Ciudad Gótica, ¿cierto? Yo creo que Bruce Timm así como que le achuntó perfecto a ese estilo como medio caricaturesco, ¿cierto? Medio, ¿se acuerdan de Freakazoid? Freakazoide. Maestro, fenomenoide. Fenomenoide. Fenomenoide, sí.
Fenomenoide, fenomenoide. Bueno, todo ese estilo, creo que los 90 como que cautivó a través de Batman y esa, la máscara del fantasma, ¿se acuerdan? Esa como el largometraje que hubo, es una obra de arte, así como que fantástico. Bueno, y en 1958, en Japón, nacía uno de los primeros, si se puede decir, como manga, con Astro Boy. Acá se conoció como Jet Marte, no sé si alguien se acuerda, o ya así como que es demasiado recuerdo, pero Yo la vi cuando Osamu ya Tezuka, ¿ah? yo la vi cuando ya la habían vuelto a nombrar Astro Boy. Claro, así como que diste el ciclo de nuevo, así como que ya. Sí. Sí. Bueno, cuando yo era chico daban mucho Jet Marte y yo me preguntaba por qué esos ojos, por qué ese estilo. Bueno, y cuando aprendí quién era Osamu Tezuka, comprendí qué es lo que él había querido hacer con sus monos y en el fondo él admiraba a Walt Disney. Entonces, pero no podía dibujar como Walt Disney. Y lo que tomó de Walt Disney fueron los ojos grandes, esos grandotes que él hizo, que los inventó, que luego después se transformó como en obviamente como en una marca registrada del manga. Nació con Osamu Tezuka. Y uno de los más antiguos es Astro Boy en 1958. Y ya en los 60, ya habiendo una cantidad de superhéroes, así como que el hombre hormiga, el hombre, ¿cierto? Ya existían todos los hombres, el hombre elástico, el hombre rinoceronte, Spider-Man, etc. Llega un personaje que para mí es uno de los favoritos porque llega como a irromper un poco estos héroes con capa, ¿cierto? Como que todos tenían capa y llega Silver Surfer con un dibujo, ¿cierto?, súper minimalista de Jack Kirby. Recordemos que Jack Kirby es casi el inventor del universo Marvel. Marvel sin Jack Kirby no es nada. Porque Jack Kirby tuvo la visión, ¿cierto? Y el talento, en el fondo, de dibujar mucho y muchos personajes. Si bien Stan Lee, que muchas veces se dice como el creador, ¿cierto?, del universo de Marvel, Stan Lee llegaba y le decía a Jack Kirby, ya, ¿sabes qué? Necesito a los Cuatro Fantásticos. Uno es así, otro así, otro así, otro así, ya, pero no sé cómo son. Entonces ahí entra el debate que llega hasta hoy. ¿Quién es el inventor del personaje? ¿Cierto? ¿Alguien que inventa la idea o el artista que lo dibuja? ¿Qué creen ustedes? ¿O qué harían ustedes en esa situación? Si alguien le dice, oye, hazme un dibujo así, hazme un dibujo así como de un personaje así que tenga estas características. Yo creo que la persona a quien se le ocurre el personaje, ¿El de la idea, dices tú? sí. Ya. Perfecto. Claro, ahí entramos en el debate, no hay idea sin realización. No hay- Yo pienso que es una combinación de ambos. Yo también Sí. voto que es como ambos al final del día. Sin el Sí, trabajo en sí. conjunto no tienes resultado. Claro. Bueno, algo que pasó con Batman es que Bob Kane nunca le quiso dar el crédito a Bill Finger y por mucho tiempo nadie sabía quién era Bill Finger, ¿entienden? Y resulta que Bob Kane era tan, se puede decir, como vaca, que el tipo tampoco dibujaba tan bien. Y fue Bill Finger el que le dio esa forma que todos conocemos, ¿me entienden? Entonces, ahí como que comenzó este debate de que las casas editoriales tenían que darle el crédito al artista, ¿cierto? Antes existían muchos cómics, pero nadie sabía quién los dibujaba. Bueno, y Jack Kirby, su nombre fue tan fuerte que no tuvieron otra que darle, ¿cierto?, la importancia que se merece. O, por ejemplo, Stan Lee con Steve Ditko, que fue el inventor del Hombre Araña, ¿me entienden? Steve Ditko fue el que le creó ese traje clásico de azul rojo, ¿cierto?, con las rayitas.
Entonces, pero eso es, ahora está más normalizado, ¿cierto? Con las casas de editorial de cómics independientes, se le da más crédito a un equipo, ¿cierto? Y ni decir al colorista, o sea, el colorista es un talento muy importante, entonces, si alguien le pregunta a alguien, ya, dime 3 nombres de coloristas famosos, ¿cierto? Como que todos quedamos, o letterist, que era el tipo que escribía dentro de los globos, que también es parte de este proceso del cómic. Ya en los 70, estas ansias de experimentar hace que los artistas lleguen a usar el horror, ¿cierto? A tomar el género de horror como se había hecho en los años 40, ¿cierto? A traerlo de vuelta. Y uno de sus máximos artistas, puede decirse, es Swamp Thing, con Lin Bane y Bernie Wrightson. Lin Bane fue el creador, ¿cierto?, de la historia de la cosa del pantano, y Wrightson fue el que le dio esa forma, ¿cierto? Y daba la casualidad que Wrightson tenía un trazo tan elegante, así como tan fantástico, tan como anatómicamente correcto, que él se transformó en una especie de modelo a seguir. Muchos artistas en esa época quisieron copiarle a Wrightson y también al personaje. De hecho, Something es de DC y la versión de Marvel se llama Man-Thing, que también es como una criatura que vive en un pantano. Pero para mí, la cosa del pantano es una obra maestra, que luego fue tomada por Alan Moore, y nuevamente tenemos un personaje que ha pasado por muchas épocas, ¿cierto? Por diferentes artistas. No sé si alguien vio la serie de televisión de Something, una que dieron en... ¿No? Ya. Duró una temporada. Duró una temporada. A mí me gustó, la cortaron muy antes. Pero también pensemos que estamos en el año 2019 y el personaje fue creado en 1970. Entonces eso como que nos habla de la importancia que tienen ciertos personajes, ¿cierto? En la cultura popular. En el 77, en Europa, hay una revista que se llama Metal Hurlant, que luego se tradujo en inglés como Heavy Metal, y que le daba espacio a artistas fantásticos como Moebius, que tenía 3 nombres. Él se hacía llamar Moebius cuando dibujaba ciencia ficción, se llamaba Jean Giraud cuando dibujaba historias reales, y Gir cuando dibujaba un personaje que se llama Blueberry, que es como un western. Entonces llega este tipo totalmente talentoso y con un estilo muy diferente, con un trazo súper fino. Además era un artista que inventaba historias y él mismo las dibujaba y mismo las coloreaba. O sea, imagínense el talento de Moebius. Y uno de sus personajes más como extraños o abstractos es este que se llama Arsach, que viaja por planetas desérticos con ¿cierto? Con estas construcciones arquitectónicas medio raras y con un achurado que es como su estilo, ¿cierto? Él inventó ese estilo achurado, formar formas, ¿cierto? A través de rayitas. Y sí, un modelo a seguir. No sé si alguien conocía algo de Moebius. Lo más famoso bueno, una de las cosas más famosas que hizo fue cuando trabajó con Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, para el Incal, que es como una novela gráfica que si no la han leído, véanla, eso mismo, ahí mismo, eso. Ese es fantástico, ese es el Incal tamaño real. ¿Cuántas páginas trae, Isra? Te digo al tiro, son 432 el libraco. No, fantástico. Mira, comparte una página, por favor. A ver, una que No, Moebius. Fantástico. Voy a- No, maravilloso. Si no lo han leído o si a alguien le interesa, búsquenlo. El Incal es
la mejor forma de entrar en el mundo de Moebius. Oye, Irra, ¿y ese cuánto te salió? No- ¿Ah? No quiero hablar de eso. No, pero es que... pero- No, ¿Ah? me lo conseguí en un aguacero. Oh, buenísimo. Es Y que creo que no estaba caro el precio porque yo lo vi en Viña, lo vi como en 24.000, no sé si ese o te salió más. yo lo barato. compré a 20, sí, como a 27, 28. Sí, mira, menos que Pero 30 era un regalo y lo sí, dejé pasar, sí, Así que, sí, porque después lo vi, estaba todo 30, en sí. así súper oferta, 25, No, pero ahora lo veo y está 40, 50, sí, si es que. sí es que. No, muy buena compra ahí. Bueno, ahí volví cargadito así, parecía el viejo Pascuero. Sí. En el 78 ya vamos experimentando más con las viñetas. Si ustedes se fijan, Cody Starbuck del 78, de un dibujante que se llama Howard Chaykin, empieza como a desarmar la viñeta. Por mucho tiempo siempre se tenía la idea que la viñeta fuera secuencial, ¿cierto? En orden. En el fondo, el cuadro primero era la primera información, ibas leyendo de forma, ¿cierto?, consecutiva. Pero llega Howard Chaykin y desarma esto, usa recortes, por ejemplo, usa palos de árbol para pintar y te arma una situación que es casi como cinematográfica. Estamos hablando en el 78, entonces ver una página así es muy entretenido porque vean como ya el personaje Howard Chaykin se la ingenia como para no dibujar todo, ¿cierto? Para dejar espacio en blanco, para crear situaciones de acción, ¿cierto? Dejar que esta nave salga de la viñeta ya le da como una tridimensionalidad. Y Howard Chaykin se hizo muy famoso porque fue el primero que dibujó el primer afiche de la Guerra de las Galaxias, que ahora vale millones de dólares. Eh, Creo que lo dibujó así como que en 2 días. Pensemos que en el 77 la Guerra de las Galaxias era nada, era una película de ciencia ficción de clase B. Entonces le pidieron a Howard que hiciera un afiche. Bueno, sí, ya, perfecto, aquí está el afiche. Búsquenlo, está disponible ahí en internet. Y bueno, ese afiche lo vendían a $1 en la Comic Con en ese tiempo. Y la mesa de Star Wars era una mesa de picnic, literalmente, con un mantel, con el afiche de Howard Chaykin a $1. Y ahora ese afiche sale, pero incomparable. No sé si George Lucas tendrá uno, pero es como extraño ver cómo ha pasado el tiempo y todas esas cosas que muchas veces en la época como que se ven tan pequeñas, pero han ido creciendo. Y en el 79 también tenemos cosas tan simples como esta, como inocentes, si se puede decir, como ingenuas, donde la lectura es siempre la misma y el dibujo es casi el mismo. Siempre, por ejemplo, Garfield es el mismo en todas las viñetas, con el mismo dibujo. Ahora uno podría decir, es fácil porque el dibujante podía usar el mismo cuadro, pero Jim Davis dice que él dibujaba cada Garfield. O sea, ese Garfield, aunque fuera la misma posición, la misma expresión, lo dibujaba igual. Quizá eso le daba algo de frescor, pero también existía este estilo, que es bastante entretenido porque el periódico en Estados Unidos tiene una página grande donde salen muchas de estas tiras, cosa que podría pasar en Chile, pero no pasa. Pero allá, afortunadamente, todavía existe esta asociación de cartoonists que hablan de temas desde la política, desde lo religioso. Tienes Garfield, ¿cierto? Tienes Snoopy, eh, que, hasta Daniel Travieso. Entonces, esto también coexiste con todos los otros géneros del cómics. El 82 también es importante porque en este mundo casi donde todos los artistas son hombres,
¿cierto? Hasta el momento todos los dibujantes y escritores que he nombrado son hombres. El 82 llega Wendy Tini con ElfQuest. ¿Y por qué es importante? Porque ella es la primera en dibujar y contar una historia de adultos con elfos. Como que el elfo en otros cómics era tratado de forma muy de fantasía, como de una criatura mítica que tenía como poca humanidad. Pero Wendy, ¿qué hace? Lo toma, lo humaniza y coloca dramas reales, ¿cierto? Si lo pueden googlear, si es que les interesa, busquen ElfQuest, y además con un dibujo elegantísimo, muy importante en la historia del género de fantasía, porque además en los 80 fue donde explotó los Dragón y Calabozo, que es este juego de rol muy importante. Entonces todas estas cómics de fantasía venían como a alimentar este género. ¿A usted le gusta jugar juegos de rol? Me imagino, ¿no? ¿A varios? Yo sí, mucho. ¿A, Más allá de D&D. ¿A cuál juegas? El que agarre, Loco Horizon BTT, Buena, Vampiro la Mascarada, qué buena. Floria, etc. Sí, creo que es interesante como la cultura del juego de mesa o los juegos de rol como que comenzaron como a irrumpir en la cultura popular. Por ejemplo, uno va a una tienda, ¿cierto?, de juegos y ya así son espectaculares, así son como ya, ¿cuál compro como para jugar? Porque ya los diseños son espectaculares, las historias, ¿cierto?, la forma de jugar, sí. Y son adictivos. Yo me acuerdo que una vez encontré que existía el Catán online, como hace 5 años, pasaba yo jugando en la noche. Y puedo decir que el año 85, en el fondo, toda esta historia de los cómics llega a un pic, llega a una madurez, si se puede decir. Porque con Alan Moore y con Gibbons crean esta Biblia, no sé cómo decirlo, una Biblia como el libro magno de los 10 mandamientos, ¿cierto?, del cómics, que es Watchmen, donde con la genialidad de estos tipos toman todo lo que hemos estado hablando y lo plasman en 12 números de una historia fantástica, sci-fi, distópica, con temas ¿cómo se llama? Ideas filosóficas. No sé, es como una... O sea, vean entrevistas de Alan Moore para hablar de Watchmen, y ahí van a entender de dónde viene Watchmen. Alan Moore es un tipo que nació en Birmingham, en Inglaterra. Él contaba que era muy pobre porque era una ciudad totalmente industrial. Y él cuenta que tiene el sonido todavía de las máquinas trabajando, ¿cierto? Lo gris de la ciudad, ¿cierto? Del humo, de la neblina. Y en un momento de su vida o tenía que decidir seguir trabajando en un manicomio o dedicarse a los cómics. Y bueno, afortunadamente Alan Moore se dedicó a los cómics y nos llega Watchmen. ¿Todos han leído Watchmen? ¿O unos vieron la película primero y Sí. después vieron Watchmen? Sí, también. Ya, bueno. No me alcancé a comprar todos los números, así que me leí 2 números. Yo nada. ¿Nada de Watchmen? Ya. No, nada por el momento. Hay que ponerse igual como en el contexto de la época, en los 80, porque este es un cómics que habla de política, de sexo, de religión, de destrucción, ¿cierto? De temas fascistas, de temas comunistas, de la Guerra Fría. Y es un cómics que se puede leer en muchas capas. O sea, ya desde las viñetas están armadas de cierta manera, que son 12 números.
y resulta que del 1 al 6 las viñetas están dispuestas de una forma, y del 6 al 12 es el espejo de los primeros 6 números. Y si tú tienes el libro, el compilatorio, y lo abres en la mitad, es la mitad de todo, así como que es... para mí, que me gustan los cómics, esos detalles que uno encuentra son totalmente fantásticos, porque preparar todo esto quiere decir que no lo fueron haciendo de uno a uno, sino que tuvieron que hacer todo un arco general, ¿cierto?, de los 12 números, y de ahí dibujar. Y es súper difícil. ¿Preguntas? Yo creo, sí, en otra presentación podríamos partir como de los 80 a los 90, porque ahí pasó otra cosa totalmente diferente. Comenzaron a aparecer otras editoriales independientes también, que iban, ¿cierto?, contando historias nuevas, historias más para adultos. Por ejemplo, V for Vendetta, también de Alan Moore, ¿cierto?, la de From Hell, también, que es de Alan Moore, que eso sí que es espectacular también. Y ustedes se dan cuenta que el cómics en el fondo ya permeó la cultura popular y está presente en todos los momentos de nuestra vida, ya sea en forma digital o cuando caminas, ¿cierto?, a tomar la micro o el tren, ahí hay un kiosco con cómics, ya sea desde Condorito hasta, no sé, Batman. Yo tengo una consulta, Luis. No sé si lo he escuchado antes, pero ¿cuál fue el primer cómic que tú recuerdas haber leído? Yo, el primero que lo anduve trayendo por todas partes era un cómic de Superman, que es de Editorial Novaro, que creo que todavía lo tengo. Subí como un review ahí al canal de YouTube, y es una época en donde Batman era bien... Superman era bien inocente, así como que había una historia súper como chistosas, como que encuentro que equivalía al Adam West de Batman, que era un Superman que de repente se encontraba con un caballo que venía de Krypton, por ejemplo. Entonces, o volvía a Villa Chica y se acordaba cuando él era Superman cuando chico, y se supone que sus padres le habían hecho un traje de Superboy, que, que también es como bien extraño, porque no sé si Superboy existe todavía, ¿no? Pero sí, ese era uno de los libros que siempre andaba trayendo. Qué buena. Sí, después como que me desencantó Superman, después como que lo encontré demasiado como el sueño americano, sí. Además que Superman es Jesús, en el fondo eso es. Es Claro. como los creadores querían hacer una especie de superhéroe que tomara los ideales de Jesús. Déjenme un segundo, voy a conectar. ¿Ustedes les gusta Superman? ¿Encuentran que es un superhéroe como entretenido? Mi opinión, Superman está para que Batman le gane. O sea, es Eso. como... Sí, sí, sí. Bueno, eso pasó una vez cuando Frank Miller, en su Dark Knight, hace que Batman, que ya está viejito, ¿cierto? El regreso del Yo no sé si lo han Caballero. visto, ¿no? ¿Han leído ese cómics? Sí. El regreso del Dark Knight. Sí, Hermoso. Y la película buenísimo. muy buena también. Fantástico, sí. Ahí Batman, con su ingenio, nuevamente le gana a Superman. Bueno, y en la película, en la de Zack Snyder también, cuando le dice, Martha, ¿qué? Martha, Salva. Luis, ¿sabes? Yo te tengo una pregunta. dígame.
Sí, mira, yo me acuerdo cuando chico también, yo partí con los cómics y eventualmente, claro, salté al manga. Y me acuerdo que mi principal motivo por el cual, digamos, por el cual hice ese salto era que, claro, en cuanto a manga, por ejemplo, hay uno que para mí es una obra maestra, que hasta el día de hoy que lo leo me da escalofrío, es Slam Dunk, en donde siento, por ejemplo, que, Buenísimo. claro, las historias que se encuentran en los mangas como que de alguna forma, claro, es la historia y no hay ninguna especie de reinvención de esa historia, ¿cierto? Y como que la leí y ahí está. Y en cambio con los cómics, claro, norteamericanos particularmente, tienes el mismo personaje o la misma historia contada múltiples veces con distintos ángulos y qué sé yo. Y claro, y me acuerdo que eventualmente a mí me pasó que dije como, bueno, como que nunca voy a saber cuál es la historia a la cual de alguna forma referirme o en qué cierra o qué sé yo. Y me comenzó a desencantar. Entonces, no sé cuál es tu percepción, digamos, de esa situación en contraste, ¿cierto?, de estas como culturas de Sí, novelas gráficas. sí, Ujú. mira, es súper bueno ese ejemplo que diste, el del Slam Dunk, porque hay que entender una cosa, que la narrativa asiática es totalmente diferente como a la narrativa occidental, ¿cierto? La manera en que, por ejemplo, Japón te cuenta una historia es totalmente una forma diferente a la que cuenta Marvel, por ejemplo, ¿cierto? Marvel siempre tiene una fórmula de A, B, C y no va a salir de eso, ¿cierto? Pero el manga japonés tiene una riqueza en la manera en que te cuenta historia. O sea, muchas veces parte por el final o parte por el medio. También creo que son mucho más arriesgados, por ejemplo, con autores como Junji Ito, por ejemplo. Junji Ito me da miedo. O sea, he leído los cómics de Junji Ito y han dado pesadillas. Así como que, y es muy raro que un cómic a mí me dé pesadillas. Entonces creo que la visión japonesa es mucho más amplia que la occidental. Además que a mí me impresiona, por ejemplo, en Japón, que tienen una masa de artistas que dibujan igual, ¿cierto? Como que todos pueden dibujar un manga. Y eso es súper valioso. Encuentro como que todos los jóvenes puedan dibujar, lo encuentro muy entretenido. Porque la cantidad de historias que hay es fantástica. O sea, yo me acuerdo que el primer manga que leí así, que vi, fue el de Akira, de Otomo, y fue así como, qué locura, así como estos tipos dibujan con reglas, así como tuve una página del manga de Akira, de los edificios, y están dibujados con así, perfecto. Te cacho. De hecho, como comentario, perdón, y poco para hacer. Algo que, por ejemplo, también yo, desde el punto de vista del desarrollo de juegos, que tengo y que los tengo como Biblia de cómo abordar la creación de personajes y, en el fondo, el tema creativo en general, son los libros de Scott McCloud sobre, claro, esta como de construcción que hace de los cómics. Y que lo hace en un formato, ¿cierto?, de cómic en sí. Entonces, para mí eso, por ejemplo, son un muy buen ejemplo de cómo, claro, cómo se explica y cómo se entienden los cómics al hueso mismo, digamos. Y de hecho, recién el punto sería, claro, cómo se reinventan los cómics. Y me acuerdo que él tiene justamente una charla que habla sobre cómo el cómic hoy en día, gracias a lo digital, puede ser una historia en donde de una viñeta tú puedas bifurcar, digamos, a donde quisieras en la historia y Sí. tener distintas perspectivas, digamos, claro, según cómo tú quieras leerlo, como, claro, como respuesta un poco a esa duda. Pero claro, él, por ejemplo, para mí es un referente súper importante que utilizo mucho en videojuegos. No, Scott McCloud, maestro, creo que uno de los pocos que ha sabido. Hay dos, uno es Scott McCloud y otro que te recomiendo mucho que se llama Will Eisner, que también hizo un par de libros hablando sobre el arte del cómic. Will Eisner es como de los 50, él creó un personaje que se llama The Spirit. Claro, de hecho creo que él tiene incluso los premios, o sea, los premios Sí, oficiales del cómic. Los No sé, premios claro, están. los premios sí, el premio Will Eisner, sí, sí. No, y otra cosa interesante, por ejemplo, que uno se puede dar cuenta en los cómics, por ejemplo, ahora hay un debate en Estados Unidos que se banearon un cómics que se llama Mouse. Sí, Sí, entonces, que el autor, el Kurtzman, a través de ratones, narra su experiencia, ¿cierto?, con los nazis, de su vida con los nazis. Entonces, te puedes dar cuenta de lo importante
de entender una novela gráfica con un valor ya como de un libro. O sea, que ya tenga ese peso una novela gráfica es súper importante. Y que lo quieran banear así en un colegio como para que la gente no sepa del Holocausto, lo encuentro así como horrorífico. Concuerdo. Entonces, Leo, sí, sí. por la charla TED, por si acaso. ¿La qué, perdón? Que acabas de compartir la charla TED de Scott McCloud. Ah, buena, buenísima. Sí. Sí, que hablan justamente del tema. Sí. El canal de TED tiene unas animaciones súper buenas. Como que dice, ¿por qué leer Dune de Frank Herbert? Y te explican como súper simple, con unas animaciones muy buenas. De hecho, sobre eso que acabas de mencionar, estoy súper de acuerdo. Creo que, por ejemplo, yo cuando enganché mucho con charlas educativas fue cuando comenzaron a ocupar este formato de que mientras te hablaban había una mano dibujando el resumen de lo que estaban diciendo. Sí. Y eso, desde mi punto de vista menos, como que demuestra muy, muy bien el poder, digamos, de los cómics como formato para poder llegar a la gente con mucha mayor, digamos, rapidez o facilidad. Sí, Que sí. claro. Y con animaciones de diferentes estilos, muy buenas, muy, muy, muy buen formato. Estamos todos emocionados. Ay, Sí, no nos dejó sin habla. Estamos todos con ganas de hacer un cómic. Sí, Global Espérense, Game y Comic. les voy a mostrar algo. Denme un segundito, espérenme. Espérenme un segundo. claro. Hoy día, este año vamos a hacer todos novelas visuales. Claro. Oye, pues, suena entretenido. Si efectivamente se hace una especie de jam sobre cómics, tampoco está mal. A mí me gusta coleccionar adaptaciones del cine de cómics. Y yo no me acuerdo si se acuerdan de esta serie ochentera que se llama The Enemy, que es, bueno, a mí me daba mucho miedo porque eran como unos lagartoides como escondidos en el cuerpo de humano. Y es bien interesante ver cómo el cómics se transforma como en un complemento a las películas, cómo tratan las historias, cómo tratan a los artistas, cómo narran la historia, es súper interesante. Y ahí uno ve, porque esto, bueno, a mí me salió como $2, pero en la época este cómic debe haber salido 50 centavos, entonces piensa en el poder de esto, de gastar muy poco y comprar mucho, o sea, con $5 en la época te compraba muchos cómics que te duraban así años. Claro, están hablando en el chat. A ver. ¿Hay alguna preguntilla en el chat? Sí. Falta la conexión entre el cómic y los videojuegos. Por ejemplo, cómo se conectan. Totalmente, o sea, yo creo que ahora, por ejemplo, como lo comenté antes, creo que el videojuego conecta todo, conecta el cómics, conecta el dibujo, conecta el arte, la pintura. Creo que se ha transformado como si el cine es el séptimo arte, yo creo que los videojuegos como el octavo arte. Pero sí, o sea, pensar en el Metal Gear, creo que el Metal Gear tiene ¿cómo se llama? El Metal Gear partió como un manga. Claro, y de hecho incluso la narrativa en el fondo también tiene un formato bien comiquesco en el sentido que tiene dos viñetas, cada uno hablando, digamos, en su espacio. Sí, Que de hecho, si uno piensa, el sistema de diálogo en general de los juegos es sí, básicamente, claro, una especie de cómic continuado. sí, exacto, sí, sí. Bueno, y los primeros juegos de Nintendo casi todos eran tomados quizás de cómics, por ejemplo, estaban los juegos de X-Men, que era súper famoso.
Bueno, Batman también, varios videojuegos. Sí. Pero Hablando de Nintendo, la leyenda de Zelda tiene mucho manga ahora. sí, exacto, exacto. Bueno, el caso de, yo me imagino que alguno de ustedes como que creció con Dragon Ball Z, por ejemplo, con la animación. Sí. Sí, Vidal creció con Dragon Ball Z. Oye, como anécdota, porque ustedes son todos hartos más chicos, la mayoría, pero cuando estudiaba en la universidad y daban Dragon Ball Z, en la Teja teníamos un casino y el tatita, sí, leíto, vas para allá igual. Así. Bueno, cuando daban Dragon Ball Z, la universidad paraba y íbamos a ver los capítulos todos, faltábamos a clase. Sí. En un Profe, data ahí show que era muy malo, pero todos mirando los capítulos. Buenísimo. O claro. sea, y piensa que el Dragon Ball Z nació como un manga también, Sí. que lo está vendiendo Panini a todo esto. A 10 lucas cada librito. Pero esa es la edición blanco y negro, la edición a color está como a 18. Sí, sí. Pero ahí se fueron al chancho. Se fueron al chancho, creo. Con la versión a color. Ahora, un poco, perdón, en relación también a cómo se introduce, por ejemplo, el cómic en el videojuego, algo que es muy común hoy en día, por un tema de eficiencia, un tema digamos, también de lo amable que es el formato, es que muchas introducciones en juegos se hacen con cómics, porque son, por ejemplo, mucho más económicas que cinemáticas. Ah, Y muchas veces además te permite mostrar específicamente, digamos, como que esto es el punto. De hecho, claro, Infamous, efectivamente. Te Claro, permiten claro. mostrar específicamente, digamos, qué quieres que se resalte. Y de hecho, claro. por ejemplo, el mismo Shank, el 1 y el 2, cuando uno veía la cinemática del juego, eran viñetas animadas que aparecían durante el gameplay, Sí, que básicamente, claro, emulaban una especie de formato cómic, y claro, justamente, una claro. especie como motion comic, y claro, desde mi punto de vista, eso justamente resalta aún más todavía cómo hay muchos espacios todavía donde se puede mezclar, digamos, videojuego y cómic. Creo que el juego de Max Payne también era. También, efectivamente. Sí, hay una página coreana que se llama Webtoon. Se la recomiendo. Ahí pueden leer miles de cómics digitales, que es bastante buena. Webtoon. Y de ahí han sacado varias series para Netflix. Coreana. Tienen buena serie ahí en esa plataforma. Sí. En el fondo uno se da cuenta que el cómics es como es una de las principales formas como de expresión, de contar historias. Popular. Sí, de hecho, en eso, en relación al popular, súper de acuerdo. De hecho, me acuerdo que había, bueno, ha hecho un documental realmente, pero había uno en particular que hablaba sobre los mangakas y que decía que había un montón de mangakas que dibujaban como el Popín, pero que eran, claro, tan expresivos y tan buenos en el fondo contando historias, que claro, que no era exclusivo, sino que permitían en el fondo que, claro, que todo sumara para un tema de estilo. Mismo cuento, ¿cierto? Como ellos y qué sé yo, en cuanto a lo distintivo que fue. Claro, por este otro lado, toda esta historias que quizás resaltan más por el ritmo y qué sé yo, justamente, y no por necesariamente una de las características, digamos, propias del cómic. Así que Claro. también en ese sentido, en cuanto a popular, estoy de acuerdo que claro, cualquiera puede hacer un cómic, y eso es lo bonito del cómic. Eso es lo bonito, exacto. Nadie te impide no hacerlo, o sea, ni contar ninguna historia. Es totalmente abierto a quien quiera dibujar, o sea, y tampoco muchas veces necesitas ser súper dibujante como para hacer un cómic. O sea, hay formas de expresiones que son bien así como abiertas, entonces lo importante es qué es lo que quieres contar. Luis, ¿cómo estamos ya con la hora? Porque son las 23, para que los Sí, muchachos... un problema, sí, súper. Si hay alguna pregunta o consulta que alguien quiera ahora, chat, Eh, hablar.
Estoy tratando de formular preguntas, pero no se me ocurre ninguna. Bueno, de todas maneras, Luis está en Discord, así que igual ahí Sí. pueden hacer las consultas y nos queda Después todo después les comparto el review de esta, de esta maravilla de la televisión ochentera. Que al final uno lo ve y la verdad que da risa, pero los 80, ver así como un efecto especial básico ya era como, wow, interesante. Oye, Saavedra, primero, muy agradecido por tu presentación, o sea, espectacular, como siempre. Y gracias por ser parte del Global Game Jam de nuevo. No, encantado. Y encantado de haberle dado a alguien algún dato que no conocían, alguna trivia extraña sobre el mundo del dibujo y el cómics. Excelente. Ricardo, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ya, bueno, terminamos con la serie de charlas. La idea era juntarnos un poco. Llegaron varios, llegaron hartos chicos del grupo. ¿Qué es lo que nos queda? Tú dices ahora de presentaciones y todo, Hoy, para mañana, lo que actividades. sí, Mañana solamente tenemos la presentación, que es a las 4 de la tarde. Me parece que no tenemos nada más. perfecto. Ujú. Bueno, yo creo que estamos entonces. Y nos Sí. vamos todos a trabajar. Sí, buena. Ya hay cualquier duda, el canal de ayuda, como siempre, y quedamos disponibles. Muchas gracias, Luis, por No, la charla. encantado, muchachos, de Gracias, haber Luis. compartido este sábado de Global Game Jam 22. Eso. Sí. Sí. Vale, gracias. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao. Buenas noches, Chao. bueno, Ah, nos Chao. vemos. Saavedra. Chao. Y